Recuerdo el día en que mi hijo menor, Billy, trajo a Sara a casa para presentárnosla. Era guapa, ingeniosa y tenía una forma de hablar encantadora. Estaba tan feliz entonces. Finalmente, mi niño había encontrado a alguien a quien amaba. Mi marido, George, un hombre de pocas palabras, simplemente asintió y esbozó su habitual sonrisa amable. La cena de esa noche fue animada y llena de risas. Pensé, por fin, nuestra familia tendría un nuevo miembro, una hija al fin. Pero las cosas no fueron tan sencillas como había imaginado. Sara, con su dulce apariencia, reveló algo raro en ella cuanto más tiempo se quedaba. Era crítica, siempre notando y señalando cosas. Especialmente conmigo. Al principio, eran solo comentarios casuales, como: «Señora Marta, su comida es un poco demasiado rica, estoy acostumbrada a comida más insípida». Luego, gradualmente, empezó a interferir con todo en la casa, desde cómo colocaba los muebles hasta cómo cuidaba el jardín. Soy una criatura de costumbres. Todo tiene su lugar. George, él es tranquilo, nunca prestó mucha atención a estas pequeñas cosas. Pero Sara era diferente. Quería todo a su manera. Y su manera, bueno, a menudo era extraña. Tomemos, por ejemplo, el juego de té antiguo que me dejó mi madre. Lo atesoraba, lo usaba ocasionalmente. Sara lo vio y dijo: «Esto es tan viejo, señora Marta, ¿por qué no lo tira y compra algo moderno? Se ve tan anticuado». Podría haberme ahogado con mi propia respiración. Ese juego de té no era solo un objeto, contenía recuerdos, era una parte de mí. Luego estaba Billy. Desde el día en que se enamoró de Sara, cambió por completo. Se colgaba de cada palabra suya, todo era: «Sara dijo esto, a Sara le gusta eso». Si yo ofrecía una opinión, simplemente la ignoraba, llamándome anticuada y fuera de onda. Me entristeció tanto. Mi propio hijo, un extraño. Muchas noches, me preguntaba si Sara había lanzado algún tipo de hechizo sobre mi chico. Pero el punto de quiebre, el momento que se sintió como una fría hoja perforando mi corazón, fue cuando nació mi primer nieto, Tommy. Era un pequeño ángel gordito y adorable. Recuerdo la sensación de tenerlo en mis brazos por primera vez, tan pequeño, tan cálido. Mi corazón se derritió. Pensé, por fin, tengo un nieto para abrazar, alguien a quien amar y cuidar. Excepto que Sara me prohibió sostenerlo. Ese día, toda la familia se reunió en casa de Billy para celebrar el primer mes de Tommy. Estaba tan emocionada, compré tantos juguetes y ropa bonita para él. Mientras todos comían y charlaban alegremente, me acerqué a la cuna, queriendo sostener a Tommy por un momento. Estaba durmiendo profundamente, su carita tan rolliza y dulce. Apenas había extendido mi mano cuando Sara se apresuró, arrebatándomelo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Su voz era helada. Me sobresalté, tartamudeando: «Oh, solo quería sostenerlo un rato, cariño. Se ve tan tranquilo». Sara apretó a Tommy fuertemente contra su pecho, su rostro contraído por el enfado. «Ya te lo dije, mamá. Tommy no está acostumbrado a los extraños. Sostenerlo demasiado le hará llorar». Me quedé allí, clavada en el sitio, incapaz de creer lo que oía. «Extraños. Soy su abuela, Sara. Yo cuidé de Billy cuando era así de pequeño». Me miró, con los ojos como si yo fuera algo sucio, repulsivo. «Pero, lo que quiero decir es, los bebés son muy sensibles. Llora cuando está cerca de personas mayores. Su olor no es bueno para los recién nacidos». Esas palabras fueron como una daga directamente a mi corazón. ¿Personas mayores? ¿Quería decir que yo era vieja, impura, haciendo sentir incómodo a mi propio nieto? Me quedé allí, frente a todos, sintiendo una vergüenza y humillación tan profundas que no podía soportarlas. Todos estaban en silencio. Nadie dijo una palabra. Billy solo miraba al suelo, evitando mi mirada. George suspiró y me palmeó el hombro suavemente. Pero esa palmada no me consoló. Solo empeoró el dolor. Me retiré, hundiéndome en el sofá en la esquina de la habitación. Tenía la garganta apretada, no salían palabras. Las lágrimas corrían por mi rostro.
No se me permitía sostener a mi propio nieto. Porque era vieja. Esa razón era tan ilógica, tan cruel, que no podía comprenderla. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sara abrazando a Tommy, sus ojos fríos y distantes mirándome. Me quedé allí, sola en el gran dormitorio, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. ¿Qué había hecho mal? Había criado a mis hijos, cuidado de esta familia durante tantos años. Y ahora me estaban tratando así. ¿Solo porque había envejecido? No lo aceptaría. No podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Tenía que hacerles ver que no era una vieja inútil, una extraña en esta familia. Tenía que reclamar el respeto que merecía. No sabía por dónde empezar, pero sabía una cosa: no me rendiría. Nunca. Los días que siguieron a esa noche humillante se arrastraron como pesos de plomo. Traté de parecer normal, levantándome temprano para preparar el desayuno para George, ocupándome de limpiar la casa y cuidando mis amados rosales. Pero en el fondo, una feroz corriente subterránea se agitaba dentro de mí. Cada vez que veía inadvertidamente a Billy y Sara arrullando al pequeño Tommy, las frías palabras de Sara resonaban en mis oídos. Tommy llora cuando está cerca de personas mayores. Era como una herida abierta, palpitando con un dolor sordo, cortando mi corazón un poco más cada día, un recordatorio constante de la distancia y la indiferencia que estaba soportando. George, mi marido, un hombre amable acostumbrado a soportar las cosas en silencio, notó mi tristeza. Estaba preocupado, pero su preocupación era silenciosa, tácita. Simplemente suspiraba suavemente, luego me daba una palmada en el hombro, tratando de consolarme con su frase habitual: «Solo deja a los chicos ser, Marta, todo estará bien al final». ¿Cómo podrían estar bien las cosas cuando ni siquiera se me permitía sostener a mi propio nieto, la carne y la sangre de mi hijo? El bien del que hablaba George se sentía tan distante y desesperanzador. Empecé a prestar más atención a Sara. Observé cómo trataba a todos a su alrededor, la forma en que elegía sus palabras. La fachada dulce y agradable que había presentado inicialmente ahora me parecía un fino velo que ocultaba a una persona completamente diferente. En el interior, detecté un egoísmo escalofriante, un hábito de calcular y criticar cada pequeño detalle. Siempre quería las cosas a su manera, nunca dispuesta a escuchar o respetar las opiniones de los demás, especialmente la mía. Recuerdo una ocasión en la que toda la familia planeaba salir a cenar a un restaurante recién inaugurado del que Billy había oído cosas buenas de sus amigos. Sugerí amablemente nuestro acogedor lugar italiano habitual que la familia frecuentaba en ocasiones especiales. Sara inmediatamente arrugó la nariz, su disgusto evidente. «Ese restaurante es tan viejo, señora Marta, y la comida ya ni siquiera es tan buena. Vamos a comer japonés. Escuché que hay un nuevo lugar en Elm Street que es delicioso, y la decoración es preciosa». Billy, como de costumbre, asintió de acuerdo sin pensarlo dos veces, completamente ajeno a la tristeza fugaz en mi rostro. George permaneció en silencio, sin ofrecer una opinión, tal vez demasiado acostumbrado a ceder ante su nuera. Al final, toda la familia fue a comer japonés, una cocina que no disfrutaba particularmente. Me senté a la mesa, picoteando el sushi frío, una pesada tristeza pesando sobre mi corazón como una tarde lluviosa. Incluso en algo tan trivial como elegir un restaurante para cenar, mi opinión no tenía peso. Gradualmente, empecé a sentirme como un fantasma invisible en esta casa. Todos actuaban como si yo no existiera, mis palabras cayendo en un vacío sin sentido. Las historias que quería compartir, las opiniones que quería ofrecer, nadie se molestaba en escuchar. Era solo una sombra que revoloteaba por las habitaciones, haciendo en silencio tareas ingratas que nadie parecía notar mi presencia. Pero, en ese periodo oscuro y solitario, un pequeño rayo de luz apareció, parpadeando como una vela en el viento. Ese era Carlos. Todavía venía con regularidad para ayudarme con pequeñas tareas que Billy y Sara nunca parecían notar que necesitaban hacerse. Cambiar bombillas quemadas, cargar bolsas pesadas del supermercado, podar las ramas muertas de los rosales en el patio trasero. Siempre era educado, siempre llamándome señora Marta con una calidez y sinceridad que se sentía extrañamente reconfortante. Una tarde soleada, estaba sentada en el porche regando las hortensias que acababa de plantar, cuando Carlos pasó por allí y se detuvo para echar una mano.
Regó las plantas mientras charlaba conmigo, preguntando por mi salud, por los pequeños placeres de mi vida diaria. Había pasado tanto tiempo desde que una persona joven me había hecho tales preguntas, genuinamente y con preocupación. ¿Se siente bien, señora Marta?, preguntó Carlos, su voz genuinamente preocupada, sus ojos mirándome con preocupación. Suspiré, mirando las hortensias floreciendo en sus diversos tonos. Estoy bien, Carlos. Es solo, a veces me siento un poco triste. A esta edad, a menudo sientes que solo estorbas, ¿sabes? Se quedó en silencio. Empecé a prestar más atención a la dinámica dentro de la familia. Observando a Billy y Sarah, noté que la risa entre ellos no era tan frecuente como solía ser. Billy parecía cansado, a menudo irritable. Sarah mantenía su fachada perfecta, pero sus ojos contenían un brillo más frío. Sospechaba que su vida juntos no era tan tranquila como parecía en la superficie. Entonces empecé a notar cosas sobre sus finanzas. Sarah siempre se presentaba como la que gestionaba todo, desde los gastos diarios hasta las inversiones. Billy parecía confiar en ella implícitamente, nunca haciendo preguntas. Pero yo, con mis años de experiencia, sentí que algo andaba mal. Sarah a menudo compraba cosas caras, pero luego se quejaba de que no tenía suficiente dinero. Ropa de diseño, vacaciones lujosas. Me preguntaba de dónde venía todo el dinero. Recuerdo una vez que Billy se lamentaba a George por algunos reveses comerciales. George estaba preocupado e hizo preguntas, pero Sarah simplemente se encogió de hombros, diciendo: «No te preocupes por eso, cariño. Yo tengo todo bajo control». La forma en que lo dijo me hizo aún más sospechosa. Empecé a investigar. Le pregunté casualmente a Billy sobre su situación financiera. Era ingenuo, diciendo: «Sarah se encarga de todo, mamá. Es muy buena con el dinero». Cuando presionaba para obtener más detalles, simplemente titubeaba, sin decir realmente nada concreto. Sabía que Sarah le estaba ocultando algo a Billy. Alrededor de ese tiempo, mi vínculo con Carlos se hizo más fuerte. Le confié mis sospechas con respecto a Sarah. Carlos era un joven brillante y escuchó atentamente todo lo que dije. ¿La señora Marta sospecha que la señora Sarah tiene problemas financieros?, preguntó Carlos, con el ceño fruncido. Asentí. Lo siento en los huesos, Carlos. Esa chica gasta tanto, pero nunca la veo trabajar. Me temo que está haciendo algo turbio a espaldas de Billy. Carlos se quedó callado por un momento, luego dijo: «¿Tal vez la señora Marta debería tratar de averiguarlo? Tal vez sea solo la preocupación hablando». Suspiré. Espero que tengas razón, Carlos. Pero mi instinto me dice que algo anda mal. Decidí discretamente vigilar a Sarah. Presté atención a sus llamadas telefónicas, los mensajes que enviaba. Noté las veces que salía sin decirle a Billy a dónde iba. Sabía que no estaba bien invadir la privacidad de alguien así, pero sentí que no tenía otra opción. Tenía que proteger a mi hijo. Una tarde, Sarah le dijo a Billy que se iba a reunir con una amiga, pero la vi alejarse en dirección opuesta. Inmediatamente llamé a Carlos, pidiéndole que la siguiera discretamente. Él aceptó sin dudarlo. Esa noche, Carlos me llamó, su voz seria. «Señora Marta, vi a la señora Sarah entrar en un casino en las afueras de la ciudad». Al escuchar las palabras de Carlos, mi corazón se hundió. ¿Un casino? ¿Qué estaba haciendo Sarah allí? ¿Podría ser que tenía un problema con el juego? Tantos pensamientos preocupados pasaron por mi mente. Si era verdad, ¿qué le pasaría a mi Billy? Esa noche, apenas dormí. Me preocupaba por Billy, por Tommy. Me culpé por confiar en Sarah demasiado fácilmente, por no ver sus verdaderos colores antes. A la mañana siguiente, decidí hablar con Billy. No podía guardar silencio por más tiempo. Tenía que contarle a mi hijo la verdad. Esperé hasta que Billy terminó el desayuno, justo cuando estaba a punto de irse a trabajar, y lo llamé de vuelta. «Billy, necesito hablar contigo sobre algo», dije, tratando de mantener mi voz firme. Billy se detuvo, mirándome con sorpresa. «¿Qué pasa, mamá? No te ves bien». Respiré hondo. Se trata de... Sospecho que Sarah
Tiene un problema con el dinero. Billy frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema, mamá? Sara administra nuestras finanzas muy bien. Le conté a Billy mis sospechas sobre los hábitos de gasto inusuales de Sara, como a menudo se quejaba de no tener suficiente dinero. Luego le conté que Carlos había visto a Sara entrar en el casino. Al principio, Billy no me creyó. Lo descartó, diciendo que estaba pensando demasiado las cosas. Dijo que Sara probablemente solo fue allí con amigas. Pero cuando hablé con certeza sobre el avistamiento de Carlos, su rostro comenzó a palidecer. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Billy, su voz temblando ligeramente. Asentí. «Estoy segura, Billy. Carlos no mentiría». Billy se quedó en silencio por un largo momento, su rostro ceniciento. Vi la confusión y el miedo en sus ojos. «Yo no sé, mamá. Siempre confié en Sara», dijo Billy, su voz vacilante. Abracé a mi hijo, frotándole la espalda suavemente. «Sé que confiaste en ella. Pero tienes que tener cuidado, Billy. Me temo que te lastimará». A partir de ese día, Billy comenzó a prestar más atención a Sara. La interrogó sobre el dinero, sobre sus salidas. Sara inicialmente trató de negar todo, pero gradualmente sus mentiras comenzaron a desmoronarse. Billy comenzó a darse cuenta de que su esposa no era tan sencilla como pensaba. La relación entre Billy y Sara se volvió cada vez más tensa. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Vi a mi hijo sufrir, y mi corazón me dolía por él. Sabía que esta verdad lo lastimaría profundamente. Pero era mejor enfrentar el dolor de una vez por todas que vivir una mentira. Y sabía que esto era solo el comienzo. Los secretos de Sara eran más profundos. No me detendría hasta que todo saliera a la luz. Tenía que proteger a mi familia, proteger a mi Billy y a mi dulce pequeño Tommy. Después de que mis sospechas sobre el juego de Sara se confirmaron, y luego las impactantes noticias sobre el extraño en el bar, mi vigilancia se intensificó en una supervisión silenciosa pero decidida. No podía quedarme de brazos cruzados y ver a mi hijo ser engañado y traicionado por más tiempo. Empecé a prestar atención a cada pequeña acción de Sara, tratando de descifrar los misterios que estaba tratando desesperadamente de ocultar. Sus llamadas telefónicas secretas se hicieron más frecuentes, las conversaciones susurradas terminando abruptamente cada vez que alguien en la casa se acercaba. Su teléfono parecía ser una extensión de su mano, los mensajes constantemente llegando y desapareciendo, siempre eliminados inmediatamente después de ser leídos, como si temiera que alguien descubriera sus secretos. Esa inusual reserva y ansiedad solo alimentaron mi inquietud y sospecha. Una noche, Billy llegó a casa del trabajo más tarde de lo habitual, su rostro grabado con agotamiento después de un largo día. Encontró a Sara parada frente al gran espejo del dormitorio, aplicándose meticulosamente maquillaje, vestida con un atuendo glamuroso como si se estuviera preparando para un evento importante. «¿A dónde vas a esta hora, Sara?», preguntó Billy, su voz baja por el cansancio y un indicio de sospecha. Estaba empezando a notar las inconsistencias en el comportamiento de su esposa. Sara miró a Billy a través del espejo, una sonrisa forzada y fría jugando en sus labios. «Me voy a reunir con una amiga. ¿Por qué siempre tienes que cuestionarme? Yo también tengo mi propia vida, ¿sabes?». «Solo estaba preguntando, Sara. ¿Has estado saliendo tanto últimamente? Tommy extraña a su madre». «Sigue preguntando, ¿dónde está mami, papi?», dijo Billy, su voz teñida de tristeza, sus ojos mirando a Sara con anhelo de una explicación amable. «Tiene a su abuela, ¿no? Siempre la ves revoloteando a su alrededor. Te preocupas demasiado». «Lo que yo haga es asunto mío, simplemente mantente al margen», replicó Sara con desprecio, su tono cargado de un sarcasmo que parecía implicar que yo estaba interfiriendo demasiado en sus vidas. Al escuchar las palabras de Sara, un dolor agudo recorrió mi columna vertebral, como si alguien hubiera hundido un cuchillo frío en mi corazón. Me trataba como a una niñera gratuita, un obstáculo en su preciosa vida privada. No tenía consideración por mis sentimientos, ni prestaba atención al anhelo de Tommy por su madre. Su egoísmo y falta de corazón habían cruzado mi límite. «Sara, ¿qué estás diciendo? La señora Marta ha hecho mucho por nosotros. No seas irrespetuosa así».
No quiero que trates a mi madre así nunca más. Ella ha sacrificado toda su vida por esta familia, interrumpió Billy, su voz ahora aguda, su paciencia aparentemente agotada. Estaba empezando a reconocer la crueldad en el trato de Sarah hacia su madre. Sarah miró a Billy con furia, la ira brillando en su rostro meticulosamente maquillado. ¿Estás tomando partido por tu madre? Siempre es, mamá, mamá. ¿Sabes siquiera lo cansada que estoy? También necesito mi propio espacio. No siempre escuches a tu madre así. Luego le dio la espalda y salió furiosa del dormitorio, cerrando la puerta de golpe detrás de ella, dejando a Billy parado congelado en la sala de estar, su rostro una máscara de dolor e impotencia. Vi la figura de Sarah desaparecer detrás de la puerta cerrada, mi corazón pesado con una tristeza y preocupación indescriptibles. Esta chica no solo era desagradecida y cruel conmigo, no tenía respeto por su propio marido. Su egoísmo y falta de corazón se estaban volviendo cada vez más aparentes, y no podía evitar temer por el futuro de Billy y Tommy. Sabía que si esta situación continuaba, mi familia se rompería. Le conté esto a Carlos la tarde siguiente, cuando se detuvo para ayudarme a arreglar un grifo que goteaba en la cocina. Carlos frunció el ceño, su rostro mostrando clara preocupación y simpatía mientras escuchaba mi relato del comportamiento cada vez más terrible de Sarah. ¿Vio la señora Marta a dónde fue la señora Sarah en la noche?, preguntó Carlos, su voz baja, sus ojos mirándome con preocupación. Decidí que era hora de una conversación directa con Billy. No podía permitir que mi hijo siguiera viviendo en la duda y el dolor. Una noche, después de que Tommy se durmió profundamente, llamé a Billy a la sala de estar. «Billy, necesito hablar contigo seriamente», dije, mi voz firme. Billy se sentó frente a mí, su rostro pesado por la preocupación. «Lo sé, mamá. Se trata de Sarah y yo». «Es más que eso», dije. «Hay cosas que no sabes. No quiero que sufras solo». «Lo sé todo». Billy me miró, sorprendido. «Mamá, ¿sabes lo que está pasando?». Le conté a Billy todo lo que Carlos había visto, mis sospechas sobre las finanzas de Sarah y su comportamiento reservado. Al principio, Billy trató de defender a su esposa, pero a medida que presentaba los detalles específicos, su rostro se puso cada vez más pálido. «Mamá, ¿cómo descubriste todo esto?», preguntó Billy, su voz apenas un susurro. «Carlos me ayudó», dije. «Esa Sarah no es quien crees que es, Billy. Te ha estado engañando a toda esta familia. Lo siento mucho por no haberlo visto antes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Billy. Bajó la cabeza, las lágrimas calientes cayendo sobre el piso frío. «Yo no puedo creerlo. Sarah, ¿por qué me haría esto?». La amaba, confiaba en ella completamente. Me acerqué y tomé su mano, apretándola suavemente. «Sé que estás sufriendo, Billy. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que enfrentar esta verdad. No dejes que sus mentiras te rompan». «Pero, Tommy, no quiero que mi hijo crezca en un hogar roto. Quiero que tenga tanto una madre como un padre», dijo Billy, su voz ahogada por la emoción, la preocupación por Tommy evidente en cada palabra. «Lo entiendo, Billy», dije, mi voz suave pero firme. «Pero una familia construida sobre mentiras nunca puede ser verdaderamente feliz. Tienes que pensar en tu futuro y en el futuro de Tommy. Es mejor enfrentar el dolor ahora que vivir una mentira para siempre». Esa noche, sabía que Billy se había quedado despierto. La luz en su habitación ardió hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, bajó con un rostro demacrado y círculos oscuros debajo de los ojos. Dijo que necesitaba hablar con Sarah. Esperé en casa, con el corazón lleno de ansiedad. Al mediodía, Billy regresó, su rostro ceniciento, como alguien que acababa de resistir una terrible tormenta. «Hablé con Sarah, mamá», dijo Billy, su voz ronca y desprovista de emoción. «¿Y qué dijo ella?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, preparándome para la respuesta que ya sabía. Ella negó todo. «Me acusó de estar celoso y de escuchar tu intromisión», dijo Billy, su voz llena de impotencia y desesperación. Suspiré, una ola de tristeza me invadió. Lo había esperado. Sarah no admitiría fácilmente su culpa. «Entonces, ¿qué vas a hacer?».
Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Yo, ya no sé, mamá. Necesito tiempo para pensar. Está todo un desastre en mi cabeza, dijo Billy. Luego silenciosamente volvió a subir las escaleras, dejándome sola con mis crecientes preocupaciones. Unos días después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Carlos al otro lado estaba llena de emoción, un marcado contraste con su habitual actitud tranquila. Señora Marta, tengo noticias importantes, dijo Carlos, su voz rebosante de entusiasmo. ¿Qué pasa, Carlos? Pregunté, mi corazón latiendo con anticipación. Encontré pruebas del fraude financiero de la señora Sara en la empresa de Billy, exclamó Carlos. Mi amigo en contabilidad me envió documentos que muestran que ella malversó una gran suma de dinero e incluso incriminó a otro colega por ello. Al escuchar las palabras de Carlos, no pude evitar jadear, una ola de ira me invadió. ¿Esa chica se atrevió a llegar tan lejos? No solo había mentido sobre su vida personal, había cometido un delito. ¿Estás absolutamente seguro, Carlos? Pregunté de nuevo, todavía ligeramente incrédula. Estoy seguro, señora Marta. Mi amigo revisó todo a fondo. Esta es una prueba irrefutable, dijo Carlos, su voz llena de confianza y convicción. Le agradecí a Carlos profusamente, mi gratitud desbordante. Esta era la evidencia que necesitábamos. Con esto, Sara no podría negar más su engaño. Decidí mostrarle estos documentos a Billy. Creía que ver con sus propios ojos el alcance de las acciones de Sara finalmente le haría ver la verdad y romper limpiamente con este matrimonio engañoso. Esa noche, después de que Billy hubo cenado en silencio, le entregué los papeles que Carlos había enviado. Billy los tomó, leyendo cada página con manos temblorosas, su rostro palideciendo con cada línea. Cuando llegó a la última página, se desplomó en la mesa, hundiendo su rostro entre sus manos, sollozando incontrolablemente, el sonido de sus sollozos contenidos llenando la tranquila habitación. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto, mamá? Gritó Billy, su voz llena de angustia. Me senté junto a mi hijo, pasando mi brazo alrededor de él, frotándole la espalda suavemente. Lo siento mucho, Billy. Lo siento mucho por no haber visto sus verdaderos colores antes, por haber tenido que pasar por este dolor. Billy levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, las lágrimas aún corriendo por su rostro. No es tu culpa, mamá, dijo Billy, su voz espesa por la emoción. Es mi culpa. Fui tan ciego, tan tonto al confiar en ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté, mi voz llena de preocupación pero también un rayo de esperanza. Billy respiró hondo, tratando de componerse, luego se secó las lágrimas de la cara. Voy a divorciarme de ella, mamá. No puedo vivir con una mujer que es tan engañosa y cruel. No quiero que Tommy crezca en una familia donde su madre es deshonesta. Al escuchar las palabras de Billy, sentí que una pesada carga se levantaba de mis hombros. Finalmente, mi hijo había tomado la decisión correcta. Pero sabía que este no era el final de la historia. Sara no dejaría ir a Billy y Tommy fácilmente. Tenía que prepararme para las batallas que se avecinaban. Tenía que proteger a mi familia hasta el final. Y creía que con la ayuda de Carlos y la nueva claridad de Billy, superaríamos todo. Después de que Billy tomara la firme decisión de divorciarse de Sara, el ambiente en la casa, ya denso con tensión, se volvió aún más sofocante. Sara, al darse cuenta de que sus engaños habían sido expuestos y que no había vía para la negación, sufrió una marcada transformación. La fachada dulce y agradable que había mantenido tan cuidadosamente se derrumbó, revelando una mujer amargada y enfurecida debajo. Trató desesperadamente de aferrarse a Billy, recurriendo a lágrimas y súplicas de perdón, prometiendo cambiar sus caminos. Pero esta vez, la resolución de Billy permaneció inquebrantable. Las promesas huecas de Sara no tenían peso frente a la evidencia tangible de su traición. Sara, ya es demasiado tarde para esto, declaró Billy, su voz fría y final, todos los rastros de afecto extinguidos. Te di innumerables oportunidades, y desperdiciaste cada una de ellas. No puedo seguir viviendo enredado en tu red de mentiras. Pero Billy, por favor, piensa en Tommy. Necesita tanto una madre como un padre. No puedes ser tan egoísta y destrozar a nuestra familia.
Sara invocó desesperadamente a su hijo, esperando que la súplica atravesara la resolución endurecida de Billy. Seré un buen padre para Tommy. Me dedicaré a asegurar que no le falte nada. Pero no puedo, en buena conciencia, permanecer casado con alguien como tú. Me niego a criar a mi hijo en un hogar envenenado por tu deshonestidad y falta de amor genuino, replicó Billy, su voz firme, su mirada hacia Sara desprovista de cualquier sentimiento persistente. Al ver que sus intentos de influir en Billy eran inútiles, Sara cambió su enfoque hacia mí, lágrimas de desesperación calculada corriendo por su rostro meticulosamente maquillado. Madre Marta, por favor, le ruego que le diga algo. Sé que he cometido errores terribles, y me arrepiento profundamente de todo. Prometo que cambiaré, que los trataré a usted y a Billy con el respeto que merecen. Por favor, Madre Marta, no deje que Billy me deje. No quiero perder a mi familia. Sara se arrodilló a mis pies, agarrando mis manos, su voz ahogada con sollozos teatrales. Miré a Sara, mi corazón intocado por su actuación. Estas lágrimas eran demasiado tardías. Había infligido demasiado dolor a Billy y a mí durante demasiado tiempo, las heridas que había creado demasiado profundas para ser curadas por lágrimas de cocodrilo. Sara, tú misma has sembrado las semillas de esta destrucción, y ahora debes acostarte en la cama que has hecho, dije, mi voz fríamente tranquila e inquebrantable. He soportado tu falta de respeto y manipulaciones durante demasiado tiempo. No puedo quedarme de brazos cruzados y verte seguir infligiendo miseria a mi hijo y a mi nieto. Debes enfrentar las consecuencias de tus propias acciones. Al darse cuenta de que sus intentos de manipularnos a cualquiera de los dos eran inútiles, Sara finalmente reveló sus verdaderos colores. Se levantó, secándose las lágrimas, sus ojos ahora llenos de un resentimiento y odio escalofriantes mientras miraba a Billy y a mí. Bien. Ambos se arrepentirán de esto. Billy se arrepentirá de esto. ¿Crees que has ganado, vieja? No voy a dejar que te salgas con la tuya. Les haré pagar. Sara siseó entre dientes antes de girarse y salir furiosa de la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Vi la figura que se retiraba de Sara, una sensación de inquietud instalándose en mi corazón. Sabía que no se rendiría fácilmente. El odio en sus ojos me dijo que buscaría venganza de cualquier manera que pudiera. Billy se acercó a mí, envolviéndome en un abrazo apretado y reconfortante. No te preocupes, mamá. Los protegeré a ti y a Tommy. No dejaré que nos lastime más. Te creo, Billy, dije, dándole palmaditas en la espalda suavemente. Pero a pesar de mis palabras, un nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. La tormenta, temía, estaba lejos de haber terminado. Tras el tenso y emocionalmente agotador audiencia de custodia, la vida de nuestra pequeña familia lentamente comenzó a encontrar su ritmo nuevamente. Sara, siguiendo el veredicto desfavorable, pareció desaparecer por completo de las vidas de Billy y Tommy. Ocasionalmente, en la tranquila quietud de las últimas horas de la noche, veía a Billy sentado solo en la sala de estar, con la mirada fija con nostalgia en el mundo exterior a través de la ventana. Sabía que las cicatrices del pasado aún persistían en su corazón, los recuerdos de aquellos difíciles años resurgiendo ocasionalmente. Sin embargo, Billy mostraba una nueva fortaleza, canalizando su energía en su trabajo, reconstruyendo su vida y volcando todo su amor y atención en Tommy, su precioso hijo que se había convertido en su mayor fuente de motivación. Tommy continuó creciendo, floreciendo como un joven retoño que buscaba la luz del sol. Era brillante, ingenioso y poseía una naturaleza notablemente cariñosa. Permaneció estrechamente unido tanto a Billy como a mí, su voz clara e inocente resonando por toda la casa con abuela y papá, ahuyentando las persistentes sombras del pasado. Cada vez que veía la risa contagiosa de Tommy, sus ojos brillantes y su sonrisa radiante, cualquier preocupación persistente dentro de mí se disiparía, reemplazada por una simple y profunda sensación de felicidad. Carlos siguió siendo un amigo firme y querido de nuestra pequeña familia. Se había entrelazado a la perfección en el tejido de nuestras vidas, convirtiéndose en una presencia indispensable. Tommy adoraba a Carlos, siempre anticipando ansiosamente sus visitas, clamando para que relatara sus aventureras historias y se uniera a los imaginativos juegos que solo Carlos podía idear. Yo guardaba a Carlos en un lugar de profundo afecto, considerándolo como el hijo que nunca tuve. Su inquebrantable amabilidad,
genuina sinceridad y profunda empatía habían calentado mi corazón durante mis días más oscuros y aislados. Una tarde soleada, Carlos vino a pasar tiempo con Tommy. Mi nieto y yo estábamos cómodamente instalados en la sala de estar, absortos en un animado programa de dibujos animados, cuando un suave golpe resonó por toda la casa. El rostro de Tommy se iluminó con alegría incontenible al ver a Carlos parado en nuestra puerta. «Tío Carlos», exclamó Tommy, corriendo hacia adelante con entusiasmo desenfrenado para envolver sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Carlos. Carlos se rió, levantando a Tommy en un cálido abrazo, haciéndolo girar juguetonamente, provocando risitas encantadas del pequeño. «Hola, amigo. ¿Adivina qué? Te traje algo especial hoy». Metió la mano en su bolsa y sacó un vibrante coche de carreras de juguete rojo. Tommy estaba extasiado, abrazando el coche de juguete con fuerza contra su pecho, sus ojos brillando con pura alegría. Los vi a los dos jugando contentos en la alfombra de la sala de estar, una tranquila sensación de felicidad extendiéndose por mi corazón. «Carlos», llamé suavemente mientras Tommy hacía zumbar su nuevo coche por el suelo. «No sé cómo podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mi familia». Carlos agitó la mano con desprecio, su habitual sonrisa amable adornando sus labios. «Ni siquiera lo menciones, señora Marta. Los considero a usted y a Tommy mi familia. Ayudar a la familia es simplemente lo que se hace. Pero si no fuera por ti, realmente creo que Billy y yo no habríamos superado esos tiempos terribles», dije, mi voz llena de sincera sinceridad. «Todo salió bien al final, señora Marta. Lo importante es que usted y Billy estén sanos y bien, y que Tommy esté creciendo feliz y fuerte». «Dejen que el pasado se quede en el pasado», dijo Carlos, su mirada suavizándose mientras observaba jugar a Tommy. La vida continuó su suave fluir, marcada por momentos tranquilos de amor y apoyo mutuo. El verano siguiente, Billy decidió llevar a Tommy de vacaciones a la playa. Explicó que quería que Tommy creara recuerdos felices, que experimentara la alegría del océano y la arena, esperando que le ayudara a sanar aún más de las difíciles experiencias que había soportado. Me quedé sola en casa, sintiendo una ligera punzada de soledad, pero en última instancia contenta sabiendo que mi hijo y mi nieto estaban disfrutando de un respiro muy necesario. Cuando los dos regresaron, Tommy estaba bronceado por el sol y rebosante de historias de sus aventuras junto al mar, las olas rompiendo, los pequeños cangrejos correteando por la arena y los magníficos castillos de arena que habían construido juntos. Billy también parecía renovado, las sombras de tristeza que habían persistido en sus ojos finalmente comenzando a desvanecerse. Quizás aquellos días junto al océano le habían ayudado a liberar algunas de las cargas que había estado cargando. Una noche tranquila, Billy se sentó a hablar conmigo por todas habían contribuido a la mujer en la que me había convertido, rodeada por el abrazo duradero de mi amada familia.